¿Qué tal? Esto es Real Biopolítica. Hoy vamos a hablar sobre el contexto en el cual se desarrolla la saga de Abraham, en base a un resto arqueológico que se llama Tel Tayinat. Esta zona se encuentra en la ribera del río Orontes. El río Orontes es el que baña el Líbano, donde están los fenicios. Los fenicios son cananeos. Y este río y otros ríos más, sobre todo este río Orontes, es el que conecta a los fenicios con Mesopotamia y con Elam, por lo tanto con la India y con la ruta de las especias y demás productos valiosos. Esta zona de Tel Tayinat tiene mucho que ver con la saga de Abraham. Nos dicen que Abraham sale de su tierra, en Ur, de los caldeos, sale de ahí y se dirige hacia el oeste, va hasta Aram, que está en la zona norte de la Mesopotamia, y después va más allá, va más hacia el oeste y baja hacia el sur hasta Canaán. Después va hasta Egipto y otra vez regresa a Canaán. Eso nos hablan de la saga de Abraham y nos hablan de una sequía. Sucede que en verdad sí existió la sequía y el contexto en el cual se desarrolla Abraham también existió. Lo hacen en base a este Tel. O sea, Tel es un montículo arqueológico de tierra bajo el cual hay una ciudad, un pueblo, un asentamiento. Este lugar se llama Tel Tayinat. Así se llama, Tel Tayinat. Es un pueblo que sobrevivió por milenios en el Oriente Medio, hace aproximadamente entre hace unos 4.500 y 3.000 años, es decir, 2.500 a.C. y 1.000 a.C. Esta zona. Abraham, ¿cuándo aparece? La saga de Abraham es del año 1800 a.C. y nos narra todo un contexto de poder, un contexto social, climático, un contexto político que cuadra bastante bien con los descubrimientos. O sea, no parece un invento. Al menos la saga de Abraham nos habla de cómo se vivía justo en ese tiempo. Está bastante bien documentado. Eso sin contar con las leyes que se hablan de ese tiempo, que también las costumbres son específicamente las mismas que existían en ese momento según las tablillas que se han encontrado. Ahora vamos a hablar del contexto político, más allá de las costumbres y las leyes de ese momento, vamos a hablar del contexto político y climático. Este Tel Tayinat está en la zona sur de Turquía, pegado en la frontera de Siria. Era parte de este sistema y tenía relación con Chassin Harat, que ya hemos hablado de eso, sobre la heterarquía, una propuesta política. Que esta zona tenía relación con la civilización del cura Arapses. Este río Arapses es un río muy importante en ese tiempo antiguo, antes de que surgieran los sumerios, antes de que surgiera los imperios sumerios. Es un lugar donde aparece una gran civilización muy organizada, que era una ciudadela antigua, que era la más grande de ese tiempo. Y justamente esta zona que está aquí al otro extremo, cerca del Mediterráneo, tiene mucha relación por su cerámica con la influencia de esta zona llamada del cura Arapses, que está al otro lado, pegado al Caspio. Entonces era una interconexión que existía ahí. ¿Qué tenemos aquí? Una muestra de la ocupación de la edad de bronce temprana, que la edad de bronce temprana va entre los 3000 y 2000 a.C. y Abraham desde el año 1800 a.C., que fue un asunto largo y prolongado que parece coincidir con el inicio de una gran megasequía hace 4200 años, o sea, en el año 2200 a.C. aparece la megasequía, 1800 aparece Abraham. Esta sequía dura bastantes siglos. Fue en realidad la culminación de procesos que comenzaron mucho antes. Las pruebas arqueológicas no apuntan a efectos locales significativos del episodio climático, ya que no hay pruebas de estrés por sequía en los cultivos. En cambio, estos cambios fueron más probablemente resultados de una reconfiguración política y espacial local. O sea, esta zona no fue tan golpeada por la sequía, y justamente hacia esa zona es a la que va Abraham en su migración, en su saga. Abraham va de oriente a oeste, y justamente en esa zona del oeste, ya cerca al Mediterráneo, la gente está
superando la sequía, está levantándose, está sobreviviendo y le está yendo relativamente bien en comparación a las demás zonas del Oriente Medio. Es lógico que Abraham se dirija hacia este lugar. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Justamente esas zonas pegadas al Mediterráneo, cerca al Mediterráneo, son las que estaban prosperando mejor. Abraham va hasta allí. Cuadra, la historia cuadra, ¿no? Abraham va a un lugar próspero en medio de la sequía. Como vemos, esta zona que también está cerca de la región donde va Abraham, también prospera a pesar de la sequía, y eso llama a la gente, llama a Abraham y a otros más. Entonces tenemos ya un punto que es muy común, un punto que es un punto de conexión, y nos hace ver que la Biblia nos puede estar diciendo un contexto real de ese tiempo, del año 1800 a.C. El final de la Edad de Bronce es en el año 1600 al 1200, justamente cuando aparecen los pueblos del mar. Después de los pueblos del mar, traen el hierro, las civilizaciones del hierro, y demora casi medio milenio para que aparezca un gran imperio como el asirio, basado en el hierro, y aparezca después una sucesión de imperios, que ya conocemos, que la Biblia nos habla de esa sucesión de imperios, basados en el poder del hierro. Bueno, entonces tenemos este punto, y justamente entre la edad de bronce temprana y la edad final de la edad de bronce está el tema de Abraham. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí nos dicen que en este antiguo Oriente Medio hay periodos fundamentales de interconexión temprana entre los asentamientos de toda la región, con el desarrollo de algunas de las primeras ciudades y sociedades. En la época de Abraham podemos ver que van a varios lugares, sus descendientes de Abraham van a Harán a conseguir esposas dentro de su propia parentela, dentro de sus propios parientes de sangre, van a conseguir esposas. Vemos toda esa situación, vemos esa interconexión que nos está hablando aquí la arqueología. Y también nos habla de otro punto, el desarrollo de las primeras ciudades y sociedades a nivel estatal. ¿Qué sucede en la época de Abraham? Aparece Israel, su nieto. ¿Qué más aparece? Aparece Esaú, que funda el reino de los edomitas. Aparece Ismael, que funda la tribu de los ismaelitas. Aparecen los sobrinos aparecen del sobrino de Abraham, aparece Lot, que es Lot. Aparecen dos chicos más, que son Moab y Amón, que fundan el reino de los amonitas y el reino de los moabitas. Aparecen todos estos personajes que fundan diversos reinos, y acá nos hablan de que aquí se desarrollan las primeras ciudades y las sociedades a nivel estatal. O sea, cuadra muy bien con lo que nos dice la Biblia. Aquí comienzan a desarrollarse estos pueblos, y la Biblia nos lo dice en base a sus fundadores, y los hace ver como parte de una misma familia, dispersa, pero es lo mismo, la misma familia, ¿no? Pero estos sistemas no siempre fueron sostenibles. Ambos periodos terminaron con el colapso de las civilizaciones y asentamientos, cuyas razones pues son muy discutidas. Entonces tenemos todo este punto, ¿no? O sea, tenemos todo el contexto de la historia de Abraham, ¿no? En esta zona de Tel Tayinat, que es un lugar ocupado tras dos episodios de cambios climáticos particularmente notables, el del 4200 y el del 3200. O sea, el cambio climático del 2200 que da lugar a la saga de Abraham unos siglos después, y el del 3200, que es del año 1200 a.C., que da lugar a la irrupción de los pueblos del mar. Entonces, aquí podemos entender que Tayinat pudo sobreponerse a esta situación, y que justamente el contexto que nos habla la Biblia de Abraham, en verdad sí es bastante coherente. Lo comparamos con lo que los registros arqueológicos nos narran de eso. Bueno, hasta ahí llegó este punto, y recuerda, únete a nuestro canal de Telegram y no olvides de suscribirte a este canal de Real Biopolítica. Saludos.